Ok, muy buenos días, muy buenos días a todos. Quisiera, por favor, me puedan confirmar si escuchan bien. Sí, Rodrigo. Escucha perfecto. Escucha perfectamente. Sí, todo bien. Escucha bien. Ok, en honor al tiempo, ¿cierto? Hemos esperado 5 minutos para que puedan ingresar todos los asistentes esperados a este webinar. Entonces, vamos a dar inicio a esta sesión. Les damos la bienvenida a esta última webinar del año a presentar, en la cual vamos a estar presentando los procesos de cierre de año y corrección monetaria. Me presento, yo soy Rodrigo Labrín, consultor de SAP Business One para VisualK, ¿cierto? Y en esta sesión me acompañarán también para la exposición, como pueden ver ahí en la presentación. También consultores consultores de SAP Business One con experiencia en el área financiero-contable. Ok. Bañaquiero, consultor de SAP Business One para Chile, quien nos va a estar apoyando con la presentación del ejercicio del proceso de corrección monetaria. Joel Campos, también consultor de Business One para Perú. Él nos estará apoyando complementando aspectos del proceso del cierre anual para lo que es la localización de Perú. Y también Cristian Caraballo, quien complementará también los aspectos del proceso de cierre en relación a la localización de Argentina. Okay. Antes de comenzar de lleno en la materia, quisiera entregar algunas indicaciones para que vaya de mejor forma la presentación. Quisiera pedir, por favor, pueden silenciar sus micrófonos durante la sesión. Al final de la presentación vamos a poder encenderlos para dejar abierta la ronda de preguntas. ¿Ok? Que también, durante la sesión, las podrán ir escribiendo en el chat. Claro, y al final de la presentación las vamos a ir leyendo de igual forma. Ideal que para este ejercicio de preguntas que coloquen en el chat puedan ir colocando de referencia el país, ¿cierto? Para que a la hora de leerlas podamos tener mejor referencia de qué punto puede tratar específicamente y quién la podrá contestar. Ok, otra indicación, que esta sesión será grabada y será remitida a todos los asistentes una vez finalizada. Con esas indicaciones, ¿cierto? Podemos dar inicio ya a la presentación como tal. Vamos a iniciar con el proceso de cierre de periodo en SAP Business One. En este punto participaré yo principalmente con la exposición y, como bien mencioné, Joel Campos y Cristian Caraballo estarán complementando acerca de las localizaciones de Perú y Argentina, respectivamente. Ok, bueno, como introducción al ejercicio, saber que, como ejercicio de cierre de periodo en SAP Business One, consiste en la reclasificación de los saldos, ¿cierto?, de todas las cuentas de resultados sobre una cuenta de patrimonio en particular, de tal forma que todas las cuentas de resultados, ¿cierto?, del ejercicio que estoy cerrando, queden con saldo cero para iniciar un nuevo periodo contable con las cuentas en limpio, y de esta forma en el patrimonio queda reflejada la ganancia o pérdida del periodo finalizado. Como introducción al ejercicio del cierre de periodo como proceso contable. ¿Ok? Llevado ese proceso contable al ejercicio práctico en SAP, ¿ok?, nos va a implicar realizar dos instancias acá de verificaciones de previas y configuraciones, en un segundo paso, que es la ejecución misma del proceso. Okay. Las verificaciones previas y configuraciones posibles de realizar para una ejecución satisfactoria del proceso, ¿cierto? Va a ser la parte un poquito más de más larga introducción, porque el proceso mismo, una vez que ya tengo todas estas verificaciones realizadas y configuraciones, el proceso técnico mismo es bien simple dentro del sistema. Entonces, todos estos procesos sugeridos que vamos a mencionar en esta lista están enfocados
principalmente para limpiar, de cierta forma, limpiar la información dentro del sistema, dentro de la base de datos. Claro, limpiar la información contable principalmente, con lo que nos vamos a encontrar y que, bueno, probablemente si la trabajamos día a día, no sea necesario realizar estos procesos o estos checks al fin en la instancia en que yo quiera realizar el cierre del periodo. Uno de los primeros procesos sugeridos es la reconciliación de todos los socios de negocio y cuentas de mayor, ¿cierto? Como un ejercicio de dejar limpios las cuentas contables, las cuentas de mayor, principalmente de socios de negocio, que es las cuentas que, ¿cierto?, de mayor análisis se tienen cuando tenemos partidas que no están cerradas. Por ejemplo, facturas con notas de crédito, ¿cierto? Que si bien a nivel de saldo contable puede estar neteado, cada una de forma individual como partidas, ¿cierto?, pueden estar de forma independiente, pudiendo eventualmente generar algún conflicto en el procedimiento diario, no así en el procedimiento del cierre como tal, pero sí en el ejercicio diario de operación. La sugerencia simplemente es dejar lo más limpio posible para que los análisis de cuenta de casos y negocios solamente queden las partidas realmente pendientes a la hora del cierre del año. Lo mismo así con las cuentas de mayor, en general, algunas cuentas mayor, no todas las cuentas de mayor del plan de cuentas pasan por este proceso. Claro, entendiendo que, claro, son las cuentas sin análisis, alguna de ellas podría estar, afecta a poder realizar esta reconciliación. Como un segundo proceso sugerido, cierto que, bueno, seguramente también lo tienen presente en varias compañías, sobre todo las que llevan un tratamiento de inventario y costeo de los mismos, ¿cierto? Es realizar la toma de inventario y los ajustes respectivos. ¿Ok? Previamente es importante realizar este ejercicio previo al cierre del periodo, ¿cierto? Para poder establecer y declarar oficialmente cuáles son los reales saldos de los productos en inventario también y la real valorización con la que va a finalizar el año para todo el tratamiento de inventarios. Importante para las compañías que eso sí que trabajan con inventarios negativos va a ser realizar los ajustes necesarios, ¿cierto?, para regularizar tales inventarios negativos. Con lo que se entendería, no podríamos realizar un cierre correctamente a nivel contable. A nivel contable conceptual me refiero, ¿ok? Porque dentro del sistema, dentro de SAP, de igual forma voy a poder realizar el cierre. ¿Okay? Pero la intención es que todos esos inventarios negativos, si es que yo tengo esa configuración habilitada, ¿cierto?, terminando el año o antes de terminar el año, pueda realizar un ajuste, una limpieza, para que el año, a nivel de inventarios, pueda quedar con los saldos correctos y la valorización correcta para efectos del balance. Luego, otro proceso sugerido es la revisión del asistente de pago, ¿cierto? Que pueda tener ejecuciones pendientes. ¿Ok? Bueno, hacia adelante van a haber otras ejecuciones pendientes, otras ejecuciones también sugeridas en relación a procesos pendientes, que tienen que ver o que podrían impactar la contabilidad si es que se encuentran pendientes y a la hora que yo los proceso o los ejecuto, claro, puedan generar un nuevo comprobante contable dentro del periodo que ya procesé o que ya cerré. Implicando con ello, ¿cierto?, que tendría que volver a hacer un proceso de cierre o que el proceso de cierre quedó mal hecho o quedó desajustado, ¿cierto?, descuadrado, justamente por algunas actividades hechas de forma posterior. Entonces, si yo tuviera algunos procesos de asistente de pago, ¿cierto?, que es cuando yo, con la funcionalidad que puedo emitir una nómina de pago o la ejecución de un pago masivo ya sea de proveedores o de clientes para egresos o para ingresos. Hay un micrófono, si me disculpan, hay un micrófono abierto, por favor, si lo pueden silenciar. Ok, muchas gracias. Bien, como decía, en relación al proceso de asistente de pagos, que tanto para pagos para egresos como para ingresos de forma masiva,
¿cierto? Lo importante sería verificar que no exista ninguna ejecución pendiente que sea del periodo en el que voy a procesar el cierre. ¿Ok? Para que si lo tengo que ejecutar, lo ejecute previo al ejercicio de cierre, y si no lo tengo que ejecutar, podría simplemente, o sea, podría reconocerlo de esa forma o podría eliminarlo, ¿cierto? Para efectos futuros de que por alguna eventualidad no lo vaya a ejecutar por error. De igual forma, o parecido al tema del asistente de pagos, también dentro del sistema sabemos que podemos crear documentos borradores o en estado de preliminar, los cuales van a estar pendientes de creación hasta el minuto en que alguien, ¿cierto?, los tome y los ejecute. ¿Cierto? Tengo casos como los asientos preliminares, asientos borradores, y también tengo casos como documentos de marketing o documentos de pago, documentos de inventario, ¿cierto? Dentro del ámbito de borradores. Entonces, no todos estos documentos claramente generan contabilidad o impacto en la contabilidad, pero sí los que pueden generar impacto en la contabilidad y se puedan encontrar en modo borrador, también sería importante revisarlos y validarlos, que no son necesarios de ejecutar previo al cierre del periodo, ¿cierto? Porque justamente si de ejecutarlos posteriormente al cierre puede generar descuadraturas a nivel de la contabilidad. Siguiendo la misma lógica de los procesos pendientes, claro, también voy a tener documentos oficiales, que no son ni borradores, ¿cierto? Ni preliminares, sino que documentos oficiales que pueden estar en una condición también pendiente de completar para efectos de la contabilidad, ¿cierto? Y en ese sentido, a través del informe de partidas abiertas, ¿cierto? Sobre el cual yo puedo visualizar varios documentos o los estados, ¿cierto? En los cuales se puede encontrar una larga lista de documentos dentro del sistema. Podría encontrar aquí también documentos que pueden estar pendientes de completarse en su proceso comercial, ya sea por el lado de compras, por el lado de ventas, por el lado de inventarios o por el lado de pagos. ¿Okay? Bueno, el enfoque principal de esto está en compras y ventas, principalmente, generalmente, pero claro, son todos los documentos que pueden estar, por ejemplo, puedo tener registrada yo una guía de despacho a la cual le falta generar su factura por el lado de ventas, o si es por el lado de compras, puedo estar esperando que llegue la factura por parte del proveedor. Entonces voy a tener esos documentos ahí pendientes, los cuales me podrían dar luces, es cierto, de que o bien emito las facturas antes del cierre o antes de que termine el periodo, en este caso diciembre, o le pido también al proveedor que emita las facturas antes de mi cierre de periodo. O sea, o confirmar si esas facturas van a llegar finalmente o no. Pero también, con este informe, yo me puedo dar cuenta de el estado en el que podrían estar ciertos documentos dentro del sistema a los cuales le falte completar algún proceso. Siguiendo con la lista de procesos sugeridos, dentro del sistema, y siempre y cuando dentro de la base de datos yo tenga transacciones, ¿cierto?, en una moneda extranjera o en una moneda específica distinta a la moneda local configurada en la base de datos. Claro, voy a poder hacer uso de esta funcionalidad, que es la diferencia de cambio, pues cierto que es para reconocer las diferencias del tipo de cambio justamente que se pueden provocar al cierre. Esta funcionalidad también generalmente se utiliza al término de cada periodo o de acuerdo a cómo las compañías pueden llevar su declaración, trimestralmente o semestralmente, pero sí o sí al término del año también se sugiere que se puede ejecutar esta funcionalidad previo, ¿cierto?, al cierre de periodo para justamente reconocer el impacto de estas diferencias de cambio para la contabilidad. Hay dos procesos, uno que se llama diferencia de cambio, que tiene que ver con todo el tratamiento de monedas extranjeras, transacciones en monedas extranjeras dentro del sistema, y un segundo proceso que se llama diferencia de conversión, que tiene que ver con todo el tratamiento también de diferencia de cambio, pero en relación a la segunda moneda contable configurada dentro del sistema. ¿Okay? Que es la segunda, que es la moneda del sistema, como seguramente, o sea, como se la llama SAP, y seguramente ustedes también la conocen. Si mi segunda moneda es
dólar y mi moneda local es peso, claro, la diferencia de conversión es, ¿qué es lo que hace? Me hace los cálculos de las diferencias de convertir los saldos que se encuentran en pesos, ¿cierto? A la segunda moneda que es dólar. O sea, me actualiza la segunda moneda, que es la moneda del sistema. Para posteriormente yo poder sacar también la información actualizada en esa segunda moneda, en el caso que tenga análisis relevantes que hacer en esa segunda visualización. Y como último proceso sugerido, ¿cierto? Como penúltimo proceso sugerido. Se reconoce aquí también todo lo referente al procesamiento de activos fijos, principalmente, ¿cierto? Lo que refiere a las depreciaciones. Hablando del último periodo serían depreciaciones, pero también pueden haber mejoras altas, bajas dentro del mismo último periodo del año, que sería diciembre, donde ejecutamos este cierre de año. Y todo lo relacionado con el proceso activo fijo, ¿cierto? Sería considerado también o sugerido ejecutarlo antes del proceso de cierre, ¿cierto? Para que la contabilidad se encuentre completa también en relación a ese punto. Y también, solamente para Chile, como proceso sugerido, se considera la ejecución del proceso de corrección monetaria siempre y cuando aplique para la compañía, ¿cierto? Porque aquí, si bien aplica solamente para Chile, también dentro del ejercicio en Chile o dentro de la base de datos, podría tener ciertas configuraciones o ciertas acepciones para la compañía en el cual no sea 100% requerido su ejecución, ¿ok? Pero o sea, si bien es parte de la normativa en Chile, que es un proceso que se debe ejecutar, claro, no siempre se encuentra inmerso dentro de la contabilidad, sobre todo si practico o llevo la contabilidad IFRS dentro de SAP Business. ¿Okay? Por lo tanto, si no lo llevo dentro de este proceso, dentro de la contabilidad como tal, claro, no sería una sugerencia explícita para el proceso de cierre de periodo dentro del SAP. ¿Okay? Sí sería un proceso sugerido, ¿cierto?, para cumplir con la normativa, pero si no está dentro del sistema, dentro de la contabilidad como tal, claro, no sería necesario ejecutarlo. Finalmente, ¿cierto?, antes de ejecutar el proceso, hacer la emisión de informes para todo lo que es para todo lo que es la verificación y respaldo de la información en cuanto a balance, estados, resultados y mayores, ¿cierto? Porque una vez que yo cierre el periodo, ¿cierto? La información y la ejecución de estos mismos reportes debe volver a entregarme la misma información, solamente que con el reconocimiento para el nuevo periodo, ¿cierto?, del resultado del ejercicio, sea pérdida o ganancia en el patrimonio. Pero a nivel general, ¿cierto?, la presentación y los resultados están en valores y en cuentas, saldos contables, va a ser el mismo. Entonces, lo importante va a ser toda esta verificación, que bueno, que es parte del proceso contable que seguramente lo hace. Bien. Algunas configuraciones también requeridas dentro del sistema para permitir ejecutar el proceso. Aquí hay algunas que vamos a enumerar, ¿cierto? Que no se encuentren los usuarios conectados en el sistema. Bueno, esto principalmente es cuando ya voy a ejecutar el proceso en la base productiva. La sugerencia inicial es que podamos ejecutar este proceso en una base de pruebas, de tal forma que podamos hacer todas las validaciones posibles antes de pasar a productivo. Esta indicación es a razón de que el proceso de cierre de periodo en SAP es un proceso irreversible, o sea que no lo puedo cancelar, ni eliminar, ni reversar de forma masiva. ¿Ok? O sea, sí puedo hacer un ejercicio de cancelar los asientos que se van a generar, pero no es un ejercicio masivo, si fuera el caso. Entonces, en el minuto, aún así, habiéndolo yo ejecutado en una base de pruebas y habiendo validado que todo va a salir correctamente, aún así, en el minuto en que yo vaya a ejecutarlo en una instancia improductiva,
de cuál forma la sugerencia es que los usuarios no se encuentren conectados. ¿Ok? Solamente para salvaguardar que va a salir correcto, va a terminar correcto nuevamente el proceso en la base productiva, y una vez que termine le doy acceso a los usuarios para que sigan trabajando en la operación. Sí o sí, como un requisito, ¿cierto?, para permitir la ejecución del proceso es la creación del nuevo periodo contable. ¿Okay? Al menos, o sea, la indicación es crear el periodo contable completo, ¿cierto? Porque al menos vamos a precisar del periodo de enero del siguiente año para dejar reflejado ahí un asiento de inicio en relación a las cuentas de balance, ¿cierto? Las que permiten el reconocimiento del saldo inicial. Pero, o sea, crear el periodo contable va a implicar crear los 12 periodos nuevos para el ejercicio nuevo. También dejar en estado desbloqueado todos los periodos contables que van a estar involucrados en el proceso de cierre. ¿Ok? Esto es hablando en este caso del 2023. Que a la fecha, o sea, esta indicación es entendiendo que a la fecha o en el transcurso del paso del tiempo, ¿cierto? El área contable es responsable de los cierres de periodo, ¿cierto? Para que no se generen nuevas contabilizaciones en esos periodos ya cerrados, ¿cierto? Se les vaya cambiando el estatus. O sea, lo más regular es que se le vaya cambiando el estado a un estado bloqueado, ¿cierto? Para que no aparezcan nuevas contabilizaciones en enero, en febrero, ¿no? Estos si ya son periodos que fueron cerrándose. Pero a la hora de cerrar el proceso, a la hora de ejecutar el proceso de cierre anual, ¿cierto? Voy a necesitar que todos estos periodos de enero a diciembre se encuentren desbloqueados. ¿Ok? Porque de esa forma el sistema va a poder reconocer los saldos de cada uno de esos periodos para que participen en el proceso de cierre. ¿Ok? Y a razón de este mismo ejercicio que vamos a desbloquear todos los periodos hacia atrás, se mantiene o es que se refuerza la sugerencia de que los usuarios estén desconectados, porque en el ejercicio cuando lo esté haciendo en la base productiva. Porque como los voy a desbloquear, claro, no vaya a ser que eventualmente algún usuario ingrese y genere algún comprobante contable en un periodo pasado. Otra indicación, otra configuración importante es que si existen algunas cuentas contables que vayan a participar en el proceso de cierre porque tienen saldos al 31 de diciembre y puedan estar en estado inactivo, claro, estas tienen que pasar a un estado activo, ¿cierto? Es una configuración que yo realizo en el plan de cuentas sobre cada cuenta contable, dejarlas activas por el hecho de que si se encuentra activa y va a participar en el proceso, claro, el proceso no va a poder avanzar, se va a detener porque va a encontrar justamente este impedimento para poder concluir el ejercicio. Por lo tanto, necesito yo sí o sí dejar activas cuentas contables que puedan estar en estado inactivo y que vayan a participar en el proceso de cierre. Perdón. Y como otro punto también, validar la correcta configuración de obligatoriedad del ingreso de datos en la contabilidad. Principalmente, acá estamos hablando de los conceptos de dimensiones y proyectos, ¿cierto? Que en la generalidad de las implementaciones, no siempre, no en la totalidad, pero en la generalidad, siempre se configuran la obligatoriedad de ingreso de los centros de costos o de los proyectos, ¿cierto? Cuando la compañía hace uso de esos conceptos. Hablamos de las dimensiones, de los conceptos de dimensiones y proyectos a nivel financiero. Entonces, si yo tengo cuentas contables con esa condición de obligatoriedad, ¿cierto? Para cada vez que imputo un comprobante contable, claro, existe una configuración que corresponde a esta configuración dentro de las parametrizaciones generales, que sería la correcta configuración que yo debería validar que existe en mi base de datos, en mi compañía, ¿cierto? Para evitar que al momento del cierre del periodo no me vaya a exigir completar el centro de costo o el dato del proyecto si es que así está configurada la cuenta. Entonces, bueno, estas configuraciones, como bien lo dice acá, dependen de considerando la versión de SAP, ¿cierto? Será factible desmarcar las casillas que implican el cierre del periodo. ¿Okay? Bueno, pero estas casillas, bueno, fueron incorporadas ya desde la versión 9.3 en adelante, por lo tanto, entendería que la mayoría va a poder visualizar estas configuraciones dentro de su base de datos. La imagen que están viendo en pantalla sería la correcta configuración
de esta funcionalidad de bloqueo en el caso que la tengan habilitada. ¿Okay? Lo importante es que el check, ¿cierto?, de que aplicar la obligatoriedad para el cierre de periodo esté desmarcada y de esa forma, claro, no me va a exigir que al momento del cierre yo tenga que asignarle centros de costos a las cuentas de resultados principalmente, o las cuentas de balance en el caso que sea un proyecto. Porque no amerita, ¿cierto? No correspondería a esa asignación de forma directa. Bueno, finalmente, como último paso, como última configuración o sugerencia también, es sacar un respaldo de la base de datos. Independiente de que ya lo haya probado en una base de pruebas, haya confirmado que va a terminar correctamente el proceso, ¿cierto? Y lo va a ejecutar ahora en la base productiva. O sea, en cada instancia, lo ideal sería poder respaldar la base de datos. ¿Okay? Por el hecho, ¿cuál sería el principal objetivo de este respaldo? Es eventualmente, como les mencionaba, que es un proceso irreversible, el ejercicio del proceso del cierre de periodo o el cierre de periodo o el cierre del año en SAP. Claro, si por alguna razón me quedó incorrecto, o yo lo quisiera volver a ejecutar, pero sin tener suciedad dentro de la base de datos, de alguna forma, o sea, mencionándolo de alguna forma para no tener dobles asientos o triples asientos de cierre dentro de la base de datos, si quisiera tener algo más limpio, y tengo la posibilidad de hacerlo por el hecho de los tiempos en el que me doy cuenta que quedó algo mal hecho, claro, puedo volver a un respaldo anterior o el respaldo que hice justo antes de hacer el cierre para tomar ese respaldo, habilitar nuevamente la base productiva en base a ese respaldo y ahora ejecutar nuevamente el proceso en esa base limpia, o sea, que tiene cero ejecución de un proceso de año, de un proceso de cierre de año previo. Entonces, tengo hasta esa instancia voy a tener la posibilidad de volver a una base limpia para ejecutar nuevamente un proceso. Si ya no me doy cuenta de que algo quedó incorrecto, ya pasó el tiempo y claro, ya no puedo volver a una copia anterior porque la base de datos sigue operando en el día a día, ¿cierto? Las transacciones no se van a... Probablemente ya no tenga opción de rehacerlas. Pero ahí tengo la posibilidad yo de procesar nuevamente un cierre de año. ¿Ok? Si bien es irreversible, técnicamente el proceso lo puedo ejecutar 1, 2, 3, 4 veces, las veces más. Las veces que sean necesarias, y en cada nueva ejecución siempre va a ir reconociendo solamente las diferencias encontradas. Por ejemplo, si hago un primer cierre y luego me doy cuenta que faltaron ciertos asientos de ajustes, ok, voy a tener que generar esos asientos de ajustes en el periodo que corresponda, y al hacer un nuevo proceso de cierre, voy a poder, el sistema va a proponer cerrar los saldos nuevamente, o sea, va a proponer cerrar nuevamente los saldos, pero solamente los saldos nuevos que encuentre, por estas diferencias de estos nuevos asientos ingresados. ¿Ok? Y así en cada nueva ejecución, si es que corresponde ir haciendo varias ejecuciones en el tiempo hasta cerrarlo definitivamente. Pero en cada paso voy a tener que cumplir nuevamente con desbloquear los periodos, ¿cierto? Que van a participar en el cierre. Idealmente que los usuarios estén desconectados del sistema para ir evitando en cada nueva ejecución alguna eventualidad, ¿cierto? Y que vaya nuevamente a quedar mal hecho el proceso o me falta algún dato por completar. Bien, como dentro de las configuraciones, ¿cierto? Un tema importante o principal es la creación de un nuevo periodo. Bueno, acá hay una breve explicación o representación de cómo debería ser creado un nuevo periodo, porque también este es un paso que como se realiza una sola vez al año, a veces suele olvidarse la ejecución del paso a paso correcto y claro, se han dado ocasiones en que han quedado creados de forma incorrecta y dependiendo del caso de error o del incorrecto que haya creado el periodo, claro, podría tener impacto en la ejecución o no del cierre del periodo para un año en particular. O sea, pudiendo llegar a tener que ejecutar un cierre de año de dos periodos o de 2 años unidos por el hecho de que haber mal creado un periodo contable.
Entonces, bueno, la creación de un periodo contable, bueno, radica en el menú de gestión, inicialización de sistema, periodos contables. Me va a presentar esta pantalla que va a listar todos los periodos que existen a la fecha, ¿cierto? En este caso, hasta el 2023 de diciembre, vamos a crear un periodo nuevo. En este botón que está, ¿cierto?, en la parte inferior derecha de la pantalla. Y se nos va a abrir una ventana en la cual, claro, tenemos que hacer ingresos de la información. No son tantos campos de ingresar, pero aún así, como les comento, a veces queda mal creado. Principal acá, colocar un código periodo, nombre periodo. Lo que está en pantalla sería lo más genérico en la creación, ¿cierto? Para no generar ahí diferencias visuales del ejercicio. Colocar simplemente el año como el código y el nombre del periodo. Luego la identificación de los subperiodos, que serían en meses. ¿Ok? Esto es relevante justamente para la creación porque dentro de este campito existen otras alternativas para la creación de subperiodos que técnicamente el sistema permite, ¿cierto? Pero para efectos de la contabilidad general, el indicado sería la utilización de meses. ¿Y cuántos periodos? 12. 12, claro, que es la propuesta inmediatamente que ofrece SAP por el hecho de reconocer, ¿cierto?, desde enero hasta diciembre para el 2024. Declarar las fechas de inicio, que también las propone el mismo sistema, una vez yo haya digitado simplemente estos 3 campitos de arriba, o estos 4, ¿cierto? Códigos, nombre, subperiodo y cantidad. Las fechas me las propone el sistema. En el inicio del ejercicio también me lo propone el sistema. Yo debo confirmar que sean los correctos, ¿cierto? Que todo parte del 1 de enero del año en cuestión, 31 de diciembre del año en cuestión. Y el inicio del ejercicio también que se cuadre con las fechas contables del año en cuestión. Y finalmente reconocer cuál sería el año o el ejercicio técnicamente dentro del sistema. Con esta información en pantalla, ¿cierto? Le damos crear y el sistema genera automáticamente esta lista de los 12 periodos contables, cada uno con su fecha contable desde hasta, ¿cierto?, el inicio y el término de cada periodo, de cada mes. Y bueno, en relación a las fechas de vencimiento y fechas de documento, la propuesta principal, ¿cierto?, es que abarca desde el 1 de enero hasta el 30 de diciembre, abarca todo el año. ¿Ok? Seguramente ya tienen la referencia ustedes de que tanto en fecha de vencimiento como en fecha de documento, tengo la posibilidad, ¿cierto?, de ampliarlas o acotarlas, ¿cierto?, de acuerdo a las políticas principalmente de condiciones de pago, ¿cierto? Porque ahí es donde a veces saltan los mensajes de que está bloqueado porque no alcanza el rango, ¿cierto?, a cumplir una cierta condición de pago para un documento comercial. Pero lo que es fecha de vencimiento y fecha de documento, ¿cierto?, puedo ampliar yo o acortar los rangos definidos accediendo a cada periodo. Dentro de cada periodo puedo hacer ese ejercicio de configuración. Lo que es fecha de contabilización, esto no cambia, se mantiene así, ¿cierto? Lo importante es que ninguna fecha se solape con otra fecha de otro periodo, ¿cierto? Porque de esa forma el sistema los puede tener correctamente separados. Ok. Y una vez que haya creado el periodo, luego el paso mencionado también como parte de las configuraciones es el desbloqueo. Entonces, para el desbloqueo, sí o sí tengo que entrar a cada periodo uno por uno. En este caso, pensando en el cierre de 2023, vamos a desbloquear todo el 2023. Y de igual forma, necesitamos que esté desbloqueado el periodo enero del 2024. Al menos enero del 2024. Ok. Bueno, con todas esas indicaciones y configuraciones, ¿cierto? Y sugerencias previas a la ejecución del proceso mismo, la revisamos ahora. ¿Cierto? Tengo una funcionalidad que dentro del sistema lleva por nombre cierre del periodo, que lo vamos a encontrar ubicada en el menú de gestión, utilidades, cierre del periodo. Y me va a presentar esta pantalla de trabajo, en la cual, ¿cierto?, implica poder involucrar a todo lo que es las cuentas contables no asociadas, al lado derecho. Al lado izquierdo, el check de socios de negocio, que involucraría todas las cuentas asociadas, ¿cierto?, que van a participar en el cierre. La declaración de qué periodo, ¿cierto?, voy a hacer participar en este ejercicio de cierre.
y la declaración de las cuentas contables, que también van a participar en este ejercicio de cierre, siendo las cuentas de complemento para los asientos que va a generar el sistema de forma automática. Hay dos conceptos de cuenta, ¿cierto? Una, para llevar el saldo, para reconocer el saldo del resultado del ejercicio. La segunda, ¿cierto? Para hacer un efecto de cuenta puente en relación a lo que son las cuentas de balance, ¿cierto? Para un ejercicio de asiento al 31 de diciembre y un ejercicio de apertura al 1 de enero. ¿Okay? Pero en la sugerencia o en la generalidad, ¿cierto? La recomendación puede ser que sean cuentas distintas para los efectos de la presentación, y la sugerencia nuestra es que también no hay ningún inconveniente que puedan ser la misma cuenta en ambos sentidos. Y lo importante es que ambas cuentas sean, ¿cierto? Una cuenta de patrimonio, una cuenta de tipo balance. Okay. Siendo esta la pantalla principal, que simplemente al ejecutar ya me va a entregar una propuesta del cierre. Previo a ese paso, ¿cierto? Hay acá una instancia de parametrizaciones que es recomendable revisar. ¿Okay? Al presionar, hacer un clic en ese botón de parametrizaciones, voy a ver acá esta ventanita que lo que me propone es dejar establecidos unos parámetros como saldo para todos los asientos de saldo de cierre o saldo final, y de igual forma parámetros para todos los asientos de saldo inicial. Okay. Bueno, que los de saldo inicial aplicarían principalmente a las cuentas de balance, ¿cierto? Y los de saldo final aplicarían para cuentas de balance y cuentas de resultado como tal. Entonces, estos parámetros sugeridos, ¿cierto? Son en relación a, ok, establezcamos las fechas con las que van a quedar los asientos, fecha de vencimiento, fecha del documento para los asientos de cierre, fecha contable de vencimiento y de documento para el asiento de apertura, ¿cierto? 1 de enero, claramente, 31 de diciembre. En el asiento de cierre no se encuentra la sugerencia de la fecha contable de SAP, la fecha contable del asiento, porque esa fecha contable sí o sí SAP ya la tiene identificada y la va a establecer como 31 de diciembre del periodo de cierre. Sí o sí, el asiento de cierre es el 31 de diciembre para efectos de la contabilidad. No tengo opción de parametrizarla por el lado de estos parámetros. Y luego tengo otros dos conceptos principales, que son los campos de referencia, ¿cierto? De los 3 campos de referencia disponibles en los asientos, acá la sugerencia está ahí, 2 campitos solamente, el 1 y el 2, con la posibilidad de ingresar algún comentario o observación que nos permita luego poder realizar un cruce, ¿cierto? Y la sugerencia es, tanto para ambos asientos, dejar la misma información, cierre 2023, cierre 2023, apertura 2023. Bueno, o el concepto o el comentario que ustedes mejor prefieran dejar establecido, pero lo importante es que sea de igual forma para el de asiento de cierre y asiento de apertura. ¿Okay? Esta información luego nos va a permitir realizar un paso final luego de haber hecho el proceso de cierre. Okay. Teniendo esa información cargada, ¿cierto? Luego ahora sí nos vamos a la ejecución del proceso de cierre. Y acá hacemos también una sugerencia. Si bien el proceso como tal nos permite ejecutar todo lo que es cuentas no asociadas y cuentas asociadas en un solo paso, solamente por un efecto de orden y de mejor revisión, ¿cierto? De referencia, sugerimos hacerlo en pasos separados. Primero, hacer un cierre de todo lo que refiere a las cuentas de resultados. Por lo tanto, desmarcamos cuentas de balance y socios de negocio que no participarían, ¿cierto? Seleccionamos el periodo desde hasta para que participen en el cierre. Si aquí dentro de este universo de periodos, si bien acá dice enero y acá dice diciembre, claro, no quiere decir con ello que estén participando los 12 periodos. O sea, siempre y cuando los 12 estén desbloqueados, estarían participando los 12. Pero si alguno de ellos se encuentra bloqueado, por ejemplo, marzo, que me quedó bloqueado porque me faltó desbloquearlo, aunque aquí diga de enero hasta diciembre, claro, encontrándose marzo bloqueado, los saldos de marzo, todos los saldos de las transacciones imputadas en marzo van a quedar fuera del proceso. ¿Okay? Por eso es importante asegurarse que todos los periodos estén desbloqueados para luego validar aquí que cuando yo seleccione, pues cuando yo le diga al sistema que vaya de enero a diciembre, claro, participen todos los saldos de todas las transacciones que tiene el sistema en memoria, ¿cierto? En su base de datos de las transacciones de enero a diciembre. Bueno,
las cuentas complementarias para el ejercicio de los asientos. Claro, que si bien en este caso voy a necesitar solamente la cuenta para reconocer el resultado del ejercicio, de igual forma necesito llenar los dos cajones. Es por una configuración técnica del sistema, ¿cierto? Que me permite, me obliga a llenar estos dos cajones, aunque en esta oportunidad, haciendo solamente el cierre de cuenta de resultados, voy a ocupar la cuenta de la primera posición. Ok. Marcando solamente las cuentas de resultados, al ejecutar el proceso, el resultado que voy a ver en un monitor, ¿cierto? En esta ventana entregada por el sistema, es una propuesta. Claro, que es la propuesta ya oficial para hacer el cierre, ¿no? Si ya yo revisé el balance, hice todos los análisis, todas las cuentas, saqué los mayores y, ¿cierto? Y validado que todos los saldos están correctos, claro. Acá lo que voy a ver simplemente es la posibilidad de validar esa información, ¿cierto? Que este numerito que está abajo me va a indicar inmediatamente cuál es el resultado del ejercicio. Así que podría validarlo simplemente mirando ese valor o también podría validarlo mirando cuenta por cuenta. Técnicamente, dentro de este monitor yo tengo la posibilidad de hacer check línea por línea de las cuentas que quiero que participen en el cierre, siendo la sugerencia que participen todas, claramente, ¿cierto? Puedo marcar acá la cabecera y se marcan todas las filas y simplemente ejecuto y ya proceso el cierre. Pero técnicamente, si ustedes quisieran hacer ese ejercicio y marcando cada 5 cuentas contables o esta sí y esta no, podrían realizar ese ejercicio, podrían realizar esa forma de operación. La sugerencia, como les digo, es completar todo porque a esta altura yo ya he validado toda la información, esos saldos son los correctos, son los que tengo que cerrar y estas son las cuentas que tienen que participar. ¿Ok? Y como dato principal o complementario, ¿cierto? Acá tengo información de saldo final y saldo inicial y la información que aparece en estos cuadritos es la que yo he parametrizado previamente en cuanto a las referencias, a las fechas también. El comentario es una glosa, ¿cierto? Es la glosa que automáticamente le asigna SAP como propuesta. Tienen la opción de cambiarla o adecuarla a la glosa que prefieran, tanto para el asiento de cierre como para el asiento de apertura. Y también tengo otros campitos posibles de llenar si yo quisiera que tales asientos de cierre o de apertura quedaran con cierta información o cierta indicación dentro de estos campos definidos. Puedo definir con qué serie se generen los asientos de cierre y apertura, el campo código de transacción, que es un campo, ¿cierto?, disponible dentro del asiento contable también. Si quisiera que quedaran marcados con un código de transacción específico o con un indicador específico, también lo puedo seleccionar para que ya sea el asiento de cierre o el asiento de apertura queden con esas marcas. ¿Ok? Bueno, estos tres campos últimos han sido incorporados en versiones recientes del proceso de cierre. O sea, antes no se encontraban, pero por lo tanto no tenemos ninguna sugerencia para poder llenar acá alguna información en este momento. Pero están disponibles. Si yo lleno estos campos con alguna información, los asientos que se generen por el proceso de cierre, todos van a quedar marcados o con este dato ingresado dentro del asiento. Bien. Siendo la propuesta principal marcar todas las cuentas y simplemente ejecutar, ¿cierto? Al ejecutar, lo que va a producir el sistema es generar el asiento contable de cierre para cada una de estas cuentas que han participado. Como les decía, dentro de las configuraciones, ¿cierto? Si existiera alguna cuenta contable que estuviera en estado inactiva, ¿cierto? Y que vaya a participar de este proceso de cierre, claro, cuando yo le presione el botón ejecutar, va a aparecer un mensaje en rojo acá que no va a permitir que este proceso se ejecute, va a detenerlo, justamente por el hecho de que no puede procesar, no puede ejecutar el proceso completo. No es que solamente deje esa cuenta fuera, sino que el proceso completo no lo puede ejecutar por el hecho de que hay una cuenta que está bloqueada. Ahora, si esa cuenta la desmarco, claramente el resto sí lo procesaría. Pero lo importante sería desbloquear esa cuenta para que también participe del proceso de cierre. Bien. Una vez que yo ejecuto, lo que voy a ver como reflejado en la pantalla gráfica, en el monitor, es que desaparezcan todas las líneas. Si desaparecen todas las líneas, es porque se ha ejecutado de forma satisfactoria. Y ahora en la contabilidad tengo los asientos
en este caso del reconocimiento del resultado del ejercicio, ¿cierto? Si es pérdida o ganancia, sobre la cuenta de patrimonio. ¿Qué es lo que hace el sistema? Por cada cuenta contable que participa en esta lista, en esta propuesta, ¿cierto? Genera un comprobante contable individual. Por lo tanto, si el universo de cuentas de resultados que van a participar son 100 cuentas, en mi contabilidad yo tengo de vuelta 100 comprobantes contables. ¿Ok? En el caso de las cuentas de resultados. En el caso de las cuentas de balance, tendría 200 comprobantes contables porque hace un asiento de cierre y un asiento de apertura. Claro, y aquí pasando a la siguiente propuesta, a la siguiente parte del proceso para completarlo, es ejecutar las cuentas de balance. Activo, pasivo, patrimonio, cuentas de socios de negocio, que serían las cuentas asociadas. También involucrar a todos los clientes y todos los proveedores, sin excepción. Nuevamente, los periodos que van a participar en el ejercicio de cierre, las cuentas que ya están configuradas. El paso es el mismo. Lo ejecuto, me va a tirar a pantalla este monitor con los parámetros que ingresé previamente en estos campitos y con la propuesta de todas las cuentas de balance, ¿cierto? Hasta un cierto rango, y de ahí para abajo también todas las cuentas asociadas con los socios de negocio, también individualizados uno por uno, ¿cierto? Cada uno con sus saldos, y nuevamente acá el reflejo de cuál sería el resultado del ejercicio, que también inmediatamente podría comprobar si es correcto o no. Y la propuesta es la misma, marcar toda la lista de cuentas y socios de negocio que van a participar en este cierre de cuentas de balance y ejecutar. Claro, en este caso participan cuentas no asociadas, que serían cuentas de balance, pero también participan las cuentas asociadas, pero abiertas por cada socio de negocio. O sea, en rigor acá, claro, la cantidad de asientos contables va a ser aún mayor, por el hecho de que, claro, una misma cuenta contable que lleva apertura por socios de negocio, si ahora si tengo 100 socios de negocio para esa cuenta, solamente para esa cuenta voy a tener 200 asientos, porque va a ser un asiento por cada socio de negocio de cierre y un asiento por cada socio de negocio de apertura. Permítanme un momento, por favor, que creo que tengo un problema con la energía acá en la conexión. Ok, mis disculpas. Estaba justamente, sí, efectivamente tenía un problema en la conexión y mi equipo parecía el mensaje que se iba a apagar el computador. Bien, retomando acá el ejercicio de las cuentas de balance, claro, como les decía, aparte de que va a ser un asiento de cierre y apertura por cada cuenta contable no asociada, también va a ser un asiento de apertura y cierre por cada socio de negocio que participe en el proceso de cierre, ¿cierto? Para cerrar y abrir y aperturar el saldo de ese socio de negocio que va de la mano con su cuenta asociada. Una vez que yo ejecuto este proceso, el resultado esperado debería ser el mismo. Desaparezcan de la pantalla todas las cuentas y socios de negocio que participaron en el proceso y tener como resultado un asiento de cierre por cada cuenta y por cada socio al 31 de diciembre, un asiento de apertura por cada cuenta y por cada socio al 1 de enero. Ok, entonces, con esos dos pasos, con esas dos ejecuciones, ya sea que las hicimos por separado, cuentas de resultado y cuentas de balance, ¿cierto? Ya tenemos dentro de la contabilidad el ejercicio de cierre ejecutado. ¿Ok? Y lo que tocaría ahora sería, entendiendo que el ejercicio ya ha sido validado y se ha sido correcto, ¿cierto? Nos quedaría para completar los pasos simplemente, volver a bloquear todos los periodos que dejamos abiertos, en este caso del 2023, ¿cierto? Porque ahora sí definitivamente ya no volveremos a hacer nuevos comprobantes contables a menos que lo amerite.
la indicación sería bloquearlos, ¿cierto? Porque cuando se vuelven a conectar los usuarios a trabajar, los periodos se encuentren bloqueados para que eventualmente no generen contabilización en periodos pasados. Y, bueno, como un estado de comprobación, volver a emitir los informes, ya sean informes de balance, estado de resultados. Acá en pantallas, una sugerencia, ¿cierto?, de la emisión de un informe para verificación de un balance inicial, ¿cierto?, que también es posible emitir. Bajo estas condiciones puedo sacar un balance simplemente del 1 de enero al 1 de enero, pero añadiendo saldos finales. Con esta marca, claro, si hago esta marca, voy a tener la posibilidad de tirar a pantalla cómo quedaría reflejado el saldo inicial, producto, ¿cierto?, de haber ejecutado el proceso de cierre. Al no tener esta marca, ¿cierto?, siendo la ejecución normal o regular de un balance, claro, al no tener esta marca, no me arrojaría ningún valor como ejercicio de contabilización al 1 de enero, por el hecho de que en esa fecha, claro, si es que no tengo ningún asiento de alguna operación, de otro tipo de operación dentro del sistema que no sea de cierre, claro, no aparecería nada en la pantalla. Entonces, como pasos finales del proceso de cierre, volver a dejar en estado inactivo las cuentas contables que pudiera yo haber activado para que participaran del proceso. Dejar en estado bloqueado los periodos contables del año anterior y volver a sacar nuevamente un respaldo de la base de datos, ¿cierto? Antes de darle la apertura a los usuarios que se van a conectar, volver a sacar un respaldo de la base de datos simplemente por recomendación, ¿no? ¿Cierto? Tener ahí respaldo de cada instancia en la que una instancia antes y una instancia posterior de haber ejecutado el proceso de cierre. Ok. Si bien el proceso de cierre, con esos pasos que fueron mencionados, ya quedó ejecutado, ya tengo la contabilidad de todos los asientos que me permiten sacar un balance de un nuevo ejercicio partiendo desde el 1 de enero, y ya tengo reconocidos en el patrimonio ciertos resultados del ejercicio. Claro, esos asientos de apertura y cierre que realiza el sistema para las cuentas de balance no se concilian automáticamente. Hasta la fecha, dentro de las funcionalidades del sistema, no incorpora esa lógica de que el asiento de cierre y de apertura se concilien de forma automática. Por lo tanto, cada vez que si no hago el proceso de reconciliación, que seguramente la mayoría ya lo conoce, ¿cierto?, dentro del sistema, sobre todo conciliaciones de socios de negocio, claro, cuando yo analice el mayor o el auxiliar de un cliente o un proveedor, ¿cierto?, van a aparecer en la lista de partidas pendientes la línea de cierre de año y la línea de apertura de año. Entonces, esta indicación que se encuentra acá en esta presentación hace referencia a que, ¿cierto?, podamos ejecutar de forma masiva una reconciliación de estas partidas, ya de cierre y apertura, ¿cierto?, para no estar haciéndolo cliente, proveedor por proveedor. Tengo una instancia de poder hacerlo de forma automática y de forma masiva. ¿Ok? Bueno, la funcionalidad es la reconciliación interna de socio de negocio, que la mayoría, ¿cierto?, la he escuchado nombrar. Dentro de esta opción de reconciliación, tengo la opción manual, automática y semiautomática. En este caso sería las automáticas la que vamos a utilizar, indicándole que la fecha de reconciliación sería a partir como máximo o como mínimo, ¿cierto?, el 1 de enero, porque a esa fecha tengo el segundo asiento, que es el asiento de apertura. El rango de socios de negocio, acá tengo la posibilidad de establecer el desde y el hasta, ¿okay?, que sería lo conveniente hacer. Bueno, acá en la imagen faltó completar el hasta, pero el hasta tiene que ser, claro, la intención es que sea masivo, por lo tanto tengo que colocar el desde, el primer socio de negocio de la lista y el último socio de negocio de la lista, para involucrar a todos los socios de negocio dentro del sistema y que los pueda leer y encontrar si es que alguna de ellos tiene o no, o participó o no dentro de este proceso. Indicarle las fechas contables en las que yo quiero que participen o que el sistema lea o rescate las contabilizaciones que existen para que intente reconciliarlas. ¿Okay? Claro, y el universo de transacciones que solamente
yo deseo reconciliar son las que se voy a encontrar dentro del rango del 31 de diciembre y el 1 de enero. Entendiendo como mejor ejercicio que dentro del 31 de enero, dentro del 31 de diciembre y el 1 de enero, solamente tenga transacciones de cierre periodo. ¿Okay? Idealmente no tener ninguna otra transacción de otro tipo. Bueno, pero si llegara a suceder que tengo, o sea, sí o sí, tuvieron que aparecer transacciones de otro tipo, sobre todo el 31 de diciembre, ya sea una factura de compra, una factura de venta, un movimiento de inventario. Claro, de igual forma, el sistema igual va a reconocer esas transacciones dentro de este universo, pero luego viene una segunda categoría de condiciones que yo le voy a entregar al sistema. ¿Okay? Si bien le estoy entregando una condición de que solamente vaya a buscar información en ese rango de fechas, adicionalmente le quiero entregar indicaciones de que a nivel de cuenta contable, ¿cierto? Que la cuenta contable sea la misma para partidas que intente reconciliar y que a nivel de reglas, una regla de coincidente número 2 y número 3, ¿cierto? Basándome en la referencia 1 y 2, ¿cierto? Que no sé si recuerdan cuando vimos las configuraciones en los asientos de cierre y apertura, ¿cierto? Que tanto la referencia 1 y la referencia 2, para todo lo que encuentre en este rango de fechas, ¿cierto? Coincida también, para poder validar que la reconciliación sea correcta. Entonces, en esa instancia es donde viene a ser, hacemos mención nuevamente a esta configuración que tanto el asiento de cierre como el de apertura, como quedaron con la misma observación, ¿cierto? El sistema va a poder aplicar esa regla y encontrar, ¿cierto? De forma más certera, exclusivamente las partidas que han participado del cierre del periodo. ¿Ok? Con estas configuraciones en pantalla, claro, le entrego hago clic en el botón de reconciliar y el sistema comienza a hacer un proceso automático, ¿cierto? Que yo no lo visualizo, o sea, no visualizo lo que está haciendo, simplemente comienza a cerrar todas las partidas, todas las partidas que encuentre coincidentes con las condiciones que yo le indiqué, que sean relacionadas en estas fechas y que tengan estas reglas de coincidencia. ¿Ok? Y en un 99,9% el sistema va a encontrar partidas exclusivamente que hayan participado en los asientos de cierre y apertura. Ok. Habiendo avanzado en primera instancia con toda la secuencia del proceso de cierre más general, ¿cierto? En lo que implica en el proceso estándar de SAP, ¿cierto? Y particularmente cómo se genera el proceso para Chile. Acá voy a dejar en compañía de ustedes a Joel Campos, quien nos entregará, ¿cierto? Algunos complementos respecto de la ejecución también de los pasos del proceso de cierre en lo que respecta a la localización de Perú. Adelante, Joel. Gracias, Rodrigo. ¿Me confirman si me escuchan bien? Sí. Se escucha bien, Joel. claro. ¿Te escucho bien? Gracias. Sí, bien. Gracias por la confirmación. Muy buenos días con todos. Sí, vamos a ver solamente algunas acotaciones respecto al cierre de año en el caso de Perú. Allí, por favor, avanzamos a la siguiente lámina. En este caso, principalmente por el plan de cuentas, ¿no? En el caso de Perú, nosotros manejamos unos códigos de cuentas muy particulares y también manejamos la clase 8, ¿no? Que es una clase que nos permite hacer el cierre anual. Entonces, complementando un poco lo que Rodrigo ya nos había explicado anteriormente, en esta parte, cuando se hace el cierre de las cuentas de resultado, aquí estamos hablando de las cuentas de la clase 6, la clase 7 y la clase 9, que van a estar dentro de todas estas categorías que están aquí marcadas en la parte superior derecha de su pantalla. Y en la parte inferior vamos a colocar la cuenta de cierre, que en este caso normalmente se utiliza aquí en Perú una cuenta 89. Una vez que ya tenemos esto definido y también las parametrizaciones que comentó Rodrigo, se manejan de la misma manera aquí también, pasamos al siguiente punto. Nos va a mostrar, como comentó Rodrigo, los saldos de cada una de las cuentas de resultado para ejecutar y generar los asientos de cierre
de las cuentas de resultado. Entonces todo se va a trasladar a la cuenta 89. Luego de ello pasamos a el cierre de las cuentas, bueno, en este caso de la cuenta 89. Esta cuenta 89 la marcamos también en la parte derecha, superior derecha de la pantalla, y la cuenta contra la cual se va a cerrar esta 89 es una cuenta de patrimonio, ¿sí? Hablamos de una cuenta 59, dependiendo si fue utilidad o si fue pérdida. Entonces seleccionamos en la parte inferior izquierda de la pantalla la cuenta 59. Con ello pasamos al siguiente paso, perdón, al siguiente punto, en donde nos va a mostrar el saldo de esa cuenta, ¿no? La cuenta 89, que ya tiene el resultado del ejercicio, y se procede a cerrar esta cuenta 89, que para el sistema va a ser también una cuenta de resultado. Entonces, con ello ya tenemos el cierre de todas las cuentas de resultado. Vamos al siguiente punto. Ahora nos tocaría cerrar las cuentas de balance, ¿no? En este caso las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, y las cuentas asociadas, que están del lado izquierdo, cuando marcamos los socios de negocios. En la parte inferior también seleccionamos una cuenta de cierre que va a servir como una cuenta puente, ¿no? Que al final del proceso va a quedar en 0 esa cuenta. Aquí sí puede ser variable, ¿sí? Puede ser que se cree una cuenta en particular dentro de la clase 9, o podría ser también una cuenta de balance. Ahí sí es indistinto cuál cuenta podrían usar, porque va a ser solamente una cuenta puente que nos va a permitir cerrar las cuentas de balance. Entonces vamos al siguiente punto. Nos va a mostrar los saldos de las cuentas de balance. Con todos estos saldos se cierra ya todo el balance y se generarían las cuentas de cierre al 31 de diciembre y las cuentas de los asientos de apertura al 1 de enero del siguiente año. Vamos al siguiente punto. Y bueno, lo que explicó Rodrigo también se aplica aquí, ¿no? El caso de la reconciliación que se debe hacer para las cuentas asociadas, ¿no? Esto por socio-negocio. Se podría hacer de esta manera, o también de la forma automática, como mencionó Rodrigo, con las referencias que nos van a ayudar a que el sistema busque los asientos de cierre versus los asientos de apertura. Y finalmente, vamos al siguiente punto, vamos a poder validar nuestro balance de comprobación, que este es un libro que se maneja aquí en Perú, el libro 3.17, sacándolo al año siguiente, ¿no? En este caso, si estamos cerrando 2022, podríamos sacar este libro al 2023, enero de 2023, y en la columna que dice saldos iniciales, ustedes van a observar los asientos de apertura que se han generado luego de ejecutar todo el proceso de cierre. Entonces, esos serían los puntos adicionales que queríamos también mostrarles para el caso de Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Joel. Muchas gracias, Joel. Ok, y continuando, ¿cierto? De igual forma, con ciertos puntos de complemento, en lo que respecta a la localización de Argentina, dejo con ustedes a Cristian Caraballo. Adelante, Cristian. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien ahí? Se escucha bien, Cristian. Sí. Ok. Bueno, en el caso de Argentina, bueno, el cierre es similar al que explicó Rodrigo, ¿sí? Con la única salvedad que por el contexto inflacionario que hay acá en Argentina y la obligatoriedad de realizar un ajuste por inflación, y que esa funcionalidad no se encuentra nativa en SAP, VisualCAD desarrolló un add-on, ¿sí? Para poder, ¿cómo es esto? Para poder realizar esos ajustes, ¿no? Si querés pasar al siguiente, ¿sí? Bueno, el add-on fue desarrollado acá por VisualCAD,
¿sí? Y pasas al siguiente. Y las características que tiene el add-on, es un add-on de tipo online, compatibles con las versiones de SAP 10 y anteriores, está disponible para HANA y SQL, requiere por única vez una configuración previa, pero depende de las características de la empresa, es decir, no es lo mismo la configuración que se hace en una empresa de servicio que en una empresa de producción o de comercialización, ¿sí? Y el add-on está totalmente integrado a SAP, es decir, que uno cuando lo ve como una parte del menú, ¿sí? En la siguiente vamos a ver las funcionalidades que están incluidas en el add-on, ¿sí? Que son los distintos tipos de ajustes que hay que realizar, ¿sí? Tenemos el ajuste por inflación de cuenta de resultado, que aplica especialmente a cuentas que son acumulativas, es decir, toma los movimientos netos de débitos y créditos de cada uno de los meses y los lleva a la moneda del cierre, y toda la información que toma la toma a partir de la contabilidad. También tenemos el ajuste por inflación de cuentas patrimoniales. Este es similar al anterior, con la única salvedad que tiene en cuenta los saldos iniciales. En el caso de las cuentas de resultados, como no tienen saldos iniciales, tienen otro tipo de ajuste. En caso de las cuentas patrimoniales, tienen en cuenta el saldo inicial y después los movimientos, los débitos y créditos que tuvo durante cada uno de los meses, ajustado al mes que uno ya está realizando el ajuste, ¿no? Después tenemos el otro tipo de ajuste, que es el ajuste de activos fijos, ¿sí? Esta parte del ajuste de activos fijos está teniendo en cuenta los activos fijos que fueron ingresados en el módulo de activos fijos, es decir, un requisito previo para poder utilizar el ajuste por inflación de activos fijos es que esté implementado el módulo de activos fijos dentro de SAP, ¿sí? Los valores que ajustan en el caso de los activos fijos son el valor de origen, la amortización acumulada y la amortización del ejercicio, ¿sí? Es necesario que esté activo el módulo de activo fijo porque, claro, la información que uno que tiene que tomar para realizar los ajustes no lo puede tomar de la contabilidad porque en la contabilidad yo no tengo la vida útil del activo fijo, ni la vida útil restante, ni la forma en que se amortiza, ni el porcentaje de amortización, así que es un requisito previo que esté activo el módulo. También tiene en cuenta los saldos iniciales de activos fijos, porque cuando uno da de alta el módulo de activos fijos, hay veces que, bueno, generalmente se cargan los saldos que yo tenía anteriores, ¿sí? De activos fijos, es decir, los mecanismos tienen en cuenta esos activos fijos que fueron cargados. Después también tiene en cuenta las bajas de activos fijos que se hayan realizado por el módulo de activos fijos, ¿sí? El ajuste ese hay que realizarlo mensualmente, es decir, hay que correr el ajuste en el mes que se realizó la baja del activo fijo. Después tenemos el ajuste por inflación de costo de la mercadería de reventa y de producción, ¿sí? En el caso de mercadería de reventa, el método de ajuste lo toma por la diferencia de inventario, es decir, existencia inicial más compra menos existencia final del costo de la mercadería vendida, y la información la toma también del grupo de cuentas que participan en el cálculo del costo de la mercadería vendida, ¿sí? Para el caso del ajuste por inflación de costo de mercaderías de producción, es un poco más amplio el cálculo, ¿sí? Es similar el método que se utiliza, porque es por diferencia de inventario, pero en este caso hay que tener en cuenta los consumos que yo tuve en materia prima, los consumos que tuve en productos en proceso y los productos terminados, ¿sí? En el caso de costo de la mercadería de reventa, el ajuste yo lo puedo realizar en varias cuentas de costo de la mercadería de vendida, pero en el caso de costo de la mercadería de producción, el ajuste solamente se puede realizar sobre una sola cuenta, ¿sí? Para estos dos casos tienen que estar separadas las cuentas contables,
¿sí? Tiene que estar todo bien armado para saber qué es lo que se utiliza para lo que es materia prima, para lo que es productos en proceso y productos terminados. Y después, además de realizar el cálculo en una planilla de cada uno de estos tipos de ajuste, también te da la posibilidad de generar el asiento de ajuste. Te genera el asiento de ajuste que te genera un asiento preliminar. Es decir, que ese asiento preliminar uno lo controla y si está bien lo puede contabilizar o simplemente lo borra y lo vuelve a generar. ¿Sí? También tiene la posibilidad de que no registrar el asiento en la cuenta original, sino en una cuenta, en otra cuenta. Esto vendría a ser más para, por ejemplo, no sé, yo tengo acciones en circulación, pero quiero mantener el valor original de las acciones en circulación. Puedo utilizar otra cuenta para realizar el ajuste. Es decir, el cálculo lo hago sobre la cuenta de acción en circulación, pero el ajuste lo hago en acción en circulación, ajuste por inflación, es decir, en otra cuenta contable. Y por último, lo que permite también el add-on es que pueda hacer los ajustes en forma anual o en periodos intermedios, es decir, en meses, en trimestre, etc. ¿Sí? Es decir, que más o menos estas son todas las funcionalidades que están incluidas dentro del add-on. En el caso que requieran una demo, pueden dejar su correo en el chat, indicando que son de Argentina, ¿sí? Y bueno, los contactaremos. Y bueno, a continuación estaría Vania Quiero con el proceso de corrección monetaria. Muchas gracias a todos. Gracias, Cristian. Bien, muchas gracias, Cristian. Buenas tardes a todos. Vamos a revisar lo que dice relación con el proceso de corrección monetaria que aplica principalmente, ¿cierto?, para Chile. Avanzamos, por favor, Rodrigo. En primera parte, vamos a revisar las verificaciones previas que debemos tener dentro, ¿cierto?, de SAP, y luego vamos a ver cómo se ejecuta el proceso como tal de corrección monetaria. Dentro de las verificaciones previas, lo primero que debemos considerar es en el maestro de artículos. El maestro de artículos debemos, en los campos de usuario, ¿cierto?, que se visualizan al costado derecho del maestro de artículos, debemos indicar el origen del artículo, si es nacional, si es importado, si es producido o si es mano de obra para productos manufacturados. Otra consideración importante acá es la moneda. La moneda, el código de la moneda, ¿cierto?, en la cual vamos posteriormente, ¿cierto?, a realizar el proceso de corrección monetaria. Debemos indicar la moneda y el origen del artículo en el maestro de artículos. Continuamos, Rodrigo, por favor. Como segunda verificación previa y consideración, debemos revisar el maestro de almacenes, ¿ya? Acá nosotros debemos indicar en cada uno de los almacenes que tenemos creados si se corrige o no. Es decir, debemos marcar I, que se corrige, y N, si no se corrige. Estos casos para los cuales aplica, ¿cierto? Aplica para todas las bodegas que queramos considerar en el proceso de corrección monetaria. Ejemplo, hay bodegas virtuales que muchas veces se crean para traspasos o para algún proceso en particular y estas no queremos que sean consideradas. En ese caso, a ese almacén debemos indicarle que no se corrige y a todas las otras debemos indicar que sí se corrige. Otra parametrización importante, dentro del maestro de socios de negocios debemos indicar qué tipo de socio de negocio es, si es nacional o extranjero, ¿ya? Esto también lo encontramos dentro de los campos de usuario, al costado derecho del dato maestro de socio de negocio, vamos a indicar qué tipo de proveedor es nacional o es extranjero, porque en base a esto el sistema va a tomar los datos y realizar el proceso de corrección monetaria. Continuamos.
Otra consideración importante previo al proceso de corrección monetaria dice relación con lo que son las cuentas contables, ¿ya? Y acá debemos revisar las cuentas contables respectivas. Estas pueden encontrar agrupadas, ¿cierto?, por grupo de artículos, por almacén o a nivel de artículos. Acá las cuentas importantes son las que están ahí marcadas, lo que dice relación con la cuenta de existencia y la cuenta de revalorización y la cuenta de contrapartida, ¿ya? Porque es acá donde el sistema, cuando realicemos el proceso, va a imputar cada uno de los conceptos de corrección monetaria. Continuamos. Otra configuración importante a considerar dentro del maestro de artículos, el proceso de corrección monetaria solo va a considerar artículos activos, es decir, abrimos el maestro de artículos y al costado inferior izquierdo vamos a encontrar, como muestra el recuadro acá, la opción de activo, inactivo o avanzado. Para el proceso de corrección monetaria, el sistema va a considerar solo artículos que estén marcados como activos. Si hay alguno que se inactivó por alguna razón, ese artículo va a quedar fuera del proceso de corrección monetaria, ¿ya? Por lo tanto, importante revisar acá que todos los artículos que queramos que participen del proceso de corrección monetaria deben estar con la condición de activo. Continuamos. Bueno, vamos a ver cómo es la ejecución del proceso, ¿cierto? Como tal, dentro del sistema. Bueno, tenemos dentro de la ON la opción de corrección monetaria y en ella lo primero que vamos a hacer es revisar lo que son la mantención de los factores. ¿Avanzamos, por favor, Rodrigo? Perfecto, ahí, gracias. Acá, en los factores de corrección monetaria, vamos a ingresar todos los factores de acuerdo a todas las monedas que tengamos configuradas y las que utilicemos en el sistema. Lo primero que vamos a hacer es indicar el año el cual vamos a utilizar, en este caso 2023, la moneda, seleccionamos, en el ejemplo CLP, y luego vamos a ingresar el factor de acuerdo, ¿cierto?, a la tabla que nos entrega el servicio o a la circular que por lo general sale, donde nos indica qué factor se debe utilizar primero cuando no hay compras en el periodo, luego cuando hay compras en el primer semestre y qué factor es para las compras de compras del segundo semestre. Es decir, vamos a ingresar un factor por cada tipo de movimiento, ¿ya? Y esto se debe ingresar, como les mencioné al inicio, por cada moneda que tengamos creada o que utilicemos en el sistema. ¿Continuamos? Luego, una vez que hemos ingresado los factores, vamos a ingresar a la opción, ¿cierto?, para cargar los saldos de inventario, donde acá el sistema vamos a marcar que nos traiga todos los saldos de inventario y, como ya les mencioné, nos va a cargar solo artículos que estén activos, ¿cierto? Con las bodegas respectivas que hemos marcado que se corrigen, ¿ya? Y de esta forma cargamos la información y el sistema va a tomar previo a que realicemos el proceso. Es decir, estos datos los va a cargar y los va a traer a una tabla y vamos a continuar con el proceso. Luego también vamos a cargar lo que son las compras. Estos procesos los podemos hacer, marcar los checks de manera conjunta. Ya no es necesario hacerlo uno o el otro. O se podría hacer primero uno y después el otro, no hay problema. Pero se podría hacer de forma conjunta. Acá vamos a cargar las compras, donde vamos a marcar el check que dice carga compras. Y el sistema nos va a traer, ¿cierto?, las compras nacionales que tenga dentro de del ingresada, ¿ya? Y para el caso de la compra, ¿cierto?, se va a considerar la compra más alta del ejercicio. Para el caso de las compras importadas, se considera la última compra del ejercicio. Y la fecha contable de recepción nos va a determinar, ¿cierto?, la situación de cada artículo
si tiene compras en primer semestre o en segundo semestre. En base a eso, el sistema va a hacer la separación y va a utilizar los factores respectivos. Continuamos, por favor. Gracias. Luego tenemos algunas validaciones previas que se sugiere realizar, ¿cierto? Para ver que el add-on esté cargando la información. Marcamos cada uno de estos checks, los seleccionamos y le indicamos OK, y en base a eso nos va a mostrar un reporte en el cual nos va a indicar cuáles son los productos a considerar, la cantidad de información que ha obtenido, y si hay algún artículo o alguna bodega, también los va a mencionar ahí, ¿cierto?, qué es lo que va a considerar dentro del proceso. Luego acá ingresamos ya, ¿cierto?, a lo que respecta al proceso de corrección monetaria como tal. Teniendo todas las consideraciones previas que les he comentado, ingresamos a la opción de corrección monetaria, indicamos el año, y acá, al seleccionar OK, el sistema va a empezar a hacer el proceso de corrección monetaria de acuerdo al factor que hemos ingresado y de acuerdo a la información que ingrese de la última compra, ya sea compra primer semestre, compra segundo semestre o compra del año anterior. Continuamos. Lo mismo para la corrección monetaria de productos terminados, ¿cierto? Acá se considera la última orden de fabricación, en el caso que tenemos proceso de producción, y la orden de fabricación se consideran las que están en estado cerrado, ¿ya? Eso hay que tenerlo en consideración. Y, perfecto, gracias. Y luego, ahí, perfecto, en el 7. Una vez que hemos ejecutado el proceso de corrección monetaria, el sistema va a procesar la información, ¿cierto? Luego de eso, tenemos un mantenedor donde vamos a poder revisar esta información. Yo voy a poder seleccionar por artículo y voy a poder revisar cuál es su costo unitario, al costado izquierdo, al costado derecho cuál es su costo corregido, es decir, ya acá el sistema hizo el proceso, yo lo puedo chequear por artículo, me va a mostrar, lo voy a seleccionar si es nacional o extranjero, y voy a poder revisar cuál es su costo histórico, ¿cierto? Y cuál es su costo corregido. En base a esto tengo la opción, como bien lo dice el nombre, de hacer una mantención a este proceso, es decir, poder revisarlo, si hay algún error, poder cambiarlo, poder modificar, y puedo actualizar dicha información, como así también puedo eliminar en el caso que algún producto no deba ser considerado dentro del proceso. Algún artículo, perdón. Luego tenemos ciertos informes que nos emite el add-on, ¿cierto?, para el proceso de corrección monetaria, y en este vamos a ver el informe del proceso de corrección como tal y de los productos terminados, ¿ya? Solo en caso que tengamos productos en proceso, en producción. Y acá el informe nos va a mostrar y nos va a listar cada uno de los artículos separados por almacén, por bodega, ¿cierto?, con su costo unitario, su costo total, las cantidades, ¿cierto?, y el costo corregido y el costo total corregido. Y nos va a mostrar una variación donde nosotros podemos validar y decir si efectivamente está bien, chequeamos algo, cambiamos algo. O sea, este informe es súper relevante sacarlo para poder revisar la información previo a que contabilicemos el proceso de corrección monetaria, ¿ya? Entonces acá nos va a mostrar costos unitarios, costos totales, y estos corregidos, cómo quedaron luego que ejecutamos el proceso de corrección monetaria. Importante siempre acá, ¿cierto? Así como también lo mencionó Rodrigo al inicio, realizar un proceso de, antes de hacer el proceso, ¿cierto?, un respaldo de la base de datos por si se necesita deshacer dicho proceso. O sea, siempre se sugiere, ¿cierto?, respaldar los datos. Continuamos. Bueno, una vez que acá, ahí sube, ahí. Una vez que hemos validado, ejecutamos el proceso, lo validamos, revisamos el informe, estamos de acuerdo, hay alguno que cambió, lo modificamos en el mantenedor,
la DON nos permite, ¿cierto?, ya hacer la contabilización del proceso de corrección monetaria, ¿ya? Y aquí hay dos formas. Una es la revalorización tributaria, es decir, si nosotros seleccionamos esta opción y le indicamos OK en el sistema, automáticamente con todos los artículos que participaron dentro del proceso de corrección monetaria, va a cambiar su costo unitario y va a cambiar con el costo corregido. ¿Ya? Esa es la primera opción, la revalorización tributaria. ¿Ya? Y en base a eso se van a generar ciertos los comprobantes contables respectivos imputadas a las cuentas que configuramos al inicio. Es decir, yo ejecuto revalorización tributaria y automáticamente todos los artículos que participaron del proceso, si son 100, 200, 400 artículos, va a cambiar su costo, ¿cierto? Y se va a revalorizar en base al nuevo costo corregido. ¿Ya? Continuamos. Y ahí nos muestra, ¿cierto? Dentro del proceso de revalorización de inventario, el costo actual versus el costo nuevo que ya está corregido. Y la segunda opción del proceso de corrección, de contabilización de corrección monetaria, dice relación únicamente con generar un comprobante contable, que esto ya, ¿cierto?, es bajo IFRS, la norma financiera, donde acá el add-on nos va a permitir generar un asiento, ¿cierto?, manual, que se va a imputar a las cuentas que hemos configurado y no va a afectar el costo de los artículos en su mantenedor, sino que lo va a dejar como estaba y solo a través de un asiento contable yo voy a hacer el ajuste del proceso de corrección monetaria. ¿Ya? Por lo tanto, acá están las dos opciones y el cliente, de acuerdo a cómo lleve su contabilidad, debe utilizar la que él quiera y sea pertinente, ¿cierto?, para su respectiva contabilidad. Si es financiera y es solo IFRS, debe utilizar esta última opción. Y si es tributaria y necesita cambiar los costos, utiliza la primera opción. ¿Ya? Ese es el proceso como tal de corrección monetaria. ¿Ya? Por lo tanto, hacemos un chequeo, ¿cierto?, de la información, ingresamos los factores, ejecutamos el proceso, lo validamos y cuando estamos seguros de eso, pasamos al proceso de contabilización, ya sea financiera, IFRS, o tributaria, que va a afectar los costos individuales de cada maestro de artículo. ¿Ya? Con esta exposición damos por finalizado el proceso de la exposición, ¿cierto?, del webinar de cierre, y ahora damos paso a cada una de las preguntas en que podamos atender. Muchas gracias. Ok, bueno. En el chat, Vamos hola, a buenos días. proceder a leer las preguntas del chat. Claro, pregunta Cristian Ponce, ¿se van a grabar en video y enviarán la PPT a los participantes? Sí, será envío de la presentación y del link para la revisión del video, de la grabación del webinar. Buenos días, hola, buenos días a todos. Una pregunta de Jaime. En el factor en el factor de segundo semestre del Servicio de Impuesto Interno entrega en diciembre, segunda quincena de enero. ¿Cómo se resuelve? Para la corrección monetaria, entendería, ¿cierto? Bueno, Jaime, mira, la verdad que nosotros
por lo general, ¿cierto? Siempre debemos ocupar la información oficial del servicio, ¿ya? Esperemos se entregue lo antes posible para poder hacer el proceso de cierre los primeros días de enero, ¿cierto? Y tener la información. Nosotros ahí siempre guiamos al cliente, ¿cierto? En la buena práctica en utilizar la información real del servicio. No podemos indicarles que ingresen otro factor, dado que el proceso va a quedar incorrecto. Si se ejecutara por alguna eventualidad con algún factor simulando, ¿cierto? Entendiendo que el servicio se demora y se ejecuta el proceso, la verdad que ahí mucho más que revertirlo no veo otra opción. Ya habría que hacerlo nuevamente con el factor que corresponda. Por eso siempre recomendamos respaldar la base de datos. Y ojalá siempre esperar los factores oficiales del servicio y en base a esa información realizar el proceso. No sé, Rodrigo, si tú tienes algo más que complementar a esa respuesta. Perdón, esa pregunta. No, por ahora estaría correcto. Sí, sí. Perfecto. Dice, otra consulta de Jorge Cancino, de Chile. Consulta, al cambiar los costos, ¿me los cambian todos los artículos, además del asiento de corrección? Jorge, mira, la verdad que si tú utilizas la contabilización tributaria, va a cambiar los costos y lo va a dejar con costo corregido todo el maestro de artículo, además del asiento contable. O sea, hace el proceso conjunto para todos los artículos y ahí no hay vuelta atrás, ¿ya? Más que si tienes un respaldo de la base de datos, tomar ese respaldo, ¿cierto? Y ejecutar el proceso nuevamente. Ok, otra pregunta. Dice, ¿dónde podemos cambiar la cantidad de artículos que entran en una revalorización de inventario? Para la corrección también. Bueno, respecto lo primero claro, Rodrigo, no, quería te escucho. comentar ahí el ejercicio, porque claro, el proceso de corrección viene con una pre-CTO configurado de incluir una revalorización cada 400 artículos. Okay, en caso que la sociedad, la base de datos tenga más artículos, que va a hacer varias revalorizaciones para que no es que genere una revalorización gigante de todos los artículos si fueran 1000, 2000. La hace por cada 400 como un preseteo, pero ese preseteo se puede ajustar en un archivo de texto que queda configurado, que ha instalado cuando se instala la DON. En la misma ubicación de la DON, es con un bloc de notas, ¿cierto? Lo puedo editar y hacer el cambio del valor de cantidad de artículos de 400 al valor que yo desee. Y claro, de ahí en adelante el proceso comenzaría a generar las revalorizaciones con esa cantidad de artículos. Otra pregunta. Cuando se realiza el proceso de apertura, si un mes me queda bloqueado, se dijo que este no se considera, por lo que entiendo el proceso se realiza igual. La consulta es, ¿el sistema no envía ningún mensaje al respecto? Claro, efectivamente no hay ningún mensaje de advertencia de que pueda existir un periodo bloqueado en el minuto en que estoy haciendo el proceso de cierre. O sea, no va a aparecer por parte de la funcionalidad estándar del sistema algún mensaje que me alerte de que algún proceso entre medio de enero a diciembre pueda estar bloqueado. Por eso las instancias son, o sea, hacer las validaciones de revisión previos a la ejecución del proceso como tal. Y luego validar, cuando esté ejecutando el proceso, de que los saldos que me está presentando, ¿cierto?, cuadran con los saldos que yo ya he validado a nivel de balances, ¿cierto?, que son los números que tienen que cuadrar con los saldos de cierre. Dice, otra pregunta de Chile, ¿cierto? Respecto a la misma pregunta, la cantidad de artículos en la revalorización de inventarios, ¿afecta la cantidad de artículos por revalorización en la duración del proceso de corrección? O sea, esa configuración originalmente no existía. O sea, antes no existía no existía el seteo
Sí, existía un seteo en rigor, sí. Existía un seteo, pero preconfigurado por el add-on mismo, por el proceso mismo, pero luego dejaron abierto para que el usuario lo pudiera manipular. Ahora, claro, jugar con las cantidades de registros sí podría tener algún impacto en la ejecución de la revalorización como tal, como un proceso de SAP, como un proceso de sistema, ¿cierto? Se involucra una gran cantidad de líneas o gran cantidad de inventario o de productos al momento de la revalorización. Técnicamente yo diría que sí, o sea, va a tener un cierto grado de impacto, ahora va a depender ahí de las características del equipo o del servidor, ¿cierto? Si puedo detectarlo o puedo percibir que se pueda demorar tanto más o tanto menos. Pero llevándolo al ejercicio técnico, sí, sugiere que una gran cantidad de artículos va a requerir un mayor grado de procesamiento para que el dato quede registrado en SAP como la revalorización del sistema. Otra pregunta dice, la corrección monetaria, ¿se podría actualizar los costos basados en moneda del sistema o dólar cuando la moneda local es peso argentino? Bueno, en este caso yo pensaría que esta pregunta, claro, el ejercicio de la corrección monetaria que fue presentado acá es una funcionalidad que aplica exclusivamente para un proceso a realizar en Chile. Pero no sé si será esta pregunta para una base en Chile, pero claro, dice moneda local peso argentina, entendería que sería un cliente en Argentina, por lo cual no aplicaría este proceso. Yo también lo entiendo de esa manera. Como bien se explicó, bueno, yo cuando ingreso los factores, ¿cierto? Voy a ingresar los factores de acuerdo a las monedas que yo utilice en el sistema. Si yo tengo mercadería en compra en pesos o en dólares, etcétera, voy a ingresar los factores en base a esa configuración. No obstante, como mencionó Rodrigo, la corrección monetaria aplica para Chile. La verdad que desconozco ahí cómo es el procedimiento en Argentina, aparte de lo que se mencionó acá. Otra Pero pregunta pregunta dice, con respecto a la corrección monetaria que explicaste vos recién. La verdad que no sé si podríamos, quizás Robert que escribió ahí, podría ahondar más en la pregunta para entenderla bien, porque a lo mejor, no sé, yo lo entiendo como que fuera para un cliente de Argentina y allá no aplica el proceso de corrección No se monetaria. aplica la corrección. Aplica inflación, Aplica lo aplica de el ajuste tema por inflación. ajuste por inflación, exactamente. Si Robert quizás ahí podría ahondar más en la pregunta o dejarla en el chat y la vemos a posterior con más análisis, ¿cierto? Y le damos una respuesta más certera. bien, otra pregunta de Denis Silva. ¿El asiento de la corrección monetaria de las existencias lo hace en forma general totalizado o por cada SKU? El asiento. Vania, ahí, para... A ver, cuando tenemos el asiento en el caso de IFRS, se realiza una sola contabilización, ¿cierto? Y ese no va por SKU, ¿ya? Porque no va a modificar ningún artículo. Y en el caso de cuando se aplica corrección monetaria para efectos tributarios, entendería yo que el movimiento va a ser por SKU, por cada uno de los... va a generar comprobantes en base a cada uno de los movimientos que tengan los artículos. Claro, un movimiento, o sea, un comprobante por la revalorización que se va a generar. Exactamente. Claro, y en la revalorización voy a tener, claro, identificado SKU por SKU. Cada uno, exactamente, cada uno de los artículos. Otra pregunta dice de
Daniela, desde Chile, una consulta. Para el cierre de periodo en caso de tener sucursales, una casa matriz más 2 sucursales, ¿hay alguna diferencia respecto a lo ya explicado? En relación a las sucursales, hay una funcionalidad en SAP que lleva por nombre sucursales, ¿cierto? Si se está haciendo de referencia a esa funcionalidad, claro, el proceso de cierre, bueno, estando ya en versión 10 en la versión 10 de SAP, ¿cierto? El proceso de cierre incluye la posibilidad incluye la sucursal dentro del proceso mismo. En la ventana que vimos, ¿cierto? Cuando yo entro a seleccionar las cuentas de resultados, las cuentas de balance y los periodos, ¿cierto? De enero a diciembre, dentro de esa ventana, cuando yo tengo configurada las funcionalidades sucursales, aparece un campito, el campito de sucursal. Por lo tanto, claro, puedo hacer el ejercicio de cierre identificando sucursal por sucursal. O sea, va a ser un proceso, un paso independiente. Idealmente, uno a uno, sucursal por sucursal. Jorge Barrios dice, ¿cómo puedo adquirir el add-ons? No sé, Jorge Barrios, ¿a cuál add-ons? ¿El de ajuste por inflación o el de corrección monetaria? Sería bueno que nos puedas comentar ahí, o reforzar o completar la pregunta. El de corrección monetaria. El de corrección monetaria para Chile, ¿cierto? Si es así, bueno, la funcionalidad de corrección monetaria se encuentra embebida dentro de la add-on libros legales, que ya lo tienes que tener, o sea, ya lo tendrás que tener instalado en la base de datos. La base de datos de cada cliente es parte de la implementación, la instalación de la add-on de libros legales. Y dentro de libros legales es que se encuentra incluido el proceso de corrección monetaria. Desde Chile, Jorge Cancino, es decir, me generaría, ejemplo, si tengo 1000 artículos, generaría 1000 asientos de ajustes tributarios. No. No sería ese el caso. Si tengo 1000 artículos y las revalorizaciones por cada 400, te va a generar 4, 8, 12, 3 asientos, uno por cada revalorización. O sea, basándose en la configuración estándar, que viene una revalorización cada 400 SKU. Entonces, por cada revalorización se genera un comprobante contable. Ok. Bueno, dentro del chat no tenemos preguntas. Esperamos haber respondido satisfactoriamente esas consultas. No sé si directamente por micrófono quisieran continuar con alguna pregunta, alguna inquietud a responder. Hola Cristian, el video lo estamos enviando al finalizar el webinar a los correos de cada uno. Así como lo mencionó Luis, para Chile es con Pedro, para Perú es conmigo, con Pilar, y Leandro desde Argentina. Ok, sin más consultas que responder, agradecemos su atención y damos por finalizado este webinar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la información. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rodrigo. Chao, muchas gracias. Gracias.